Santiago capítulo 3, hermano. Vamos a estar predicando hoy en este pasaje. Y el tema, hermano, que le he puesto: cuidemos lo que sale de nuestra boca. ¿Amén? Versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermano, hay muchas maneras de pecar con nuestra boca. Y una de las primeras que nos presenta Santiago es de que nos cuidemos de ser maestros de muchos. Algunos pensarán, no, nomás podemos pecar diciendo una maldición, nomás podemos pecar cuando decimos una mentira o calumniamos a un hermano. No, hermano. Una de las consecuencias más grandes es ser maestro de muchos. Amén. El peligro de la lengua. Santiago nos estará advirtiendo, hermano. Amén. Originalmente, pues, a los judíos exiliados, esta carta va para ellos. Hermanos, posiblemente en aquellas épocas, en aquellos siglos, muchas personas querían ser maestros, hermano. Algunos con buenas intenciones, el esparcir el evangelio, tal vez ayudar a las demás personas y que esto se expanda. Y muchos tienen esta intención, ¿no? En la iglesia, querer predicar el evangelio. Pero por otro lado tenemos a los que tienen una mala intención de ser maestros. Tienen como objetivo hacerse famosos, también el tener ganancias deshonestas con charlatanería, siendo charlatanes, ¿no? Vendiendo el evangelio, vendiendo falsos milagros. Tenemos, hermanos, pues también un motivo malo, ¿no? Pues el ser reconocido. Pero Santiago, hermano, exhorta a los judíos que tengan cuidado de ser maestros de muchos. Amén. Habrá algunos con buenas intenciones y con malas intenciones, pero la advertencia va para los dos. ¿Por qué, hermano? Porque hay una mayor condenación para los maestros, para los que quieren enseñar. Una de las mayores consecuencias, hermano, es porque los maestros tienen mucha influencia entre las personas. Los pueden llevar por un camino de salvación, que es uno correcto, que es Cristo, hermano, pero también los pueden llevar a la perdición. Los pueden llevar a que pierdan, hermano, se pierdan entre el camino y no sean salvos por una falsa doctrina, por un falso evangelio. Por ejemplo, hermano, en nuestra actualidad hay hombres que predican herejías muy fuertes, hermano. Para considerar algo como herejía, tiene que, hermano, contradecir la divinidad de Cristo. También, hermano, tiene que ir en contra de la salvación que da Cristo. Amén. Cuando ataca la obra de Cristo y quién es Él, hermano, es algo muy fuerte, que no se puede pasar por alto. Podemos diferir en cuestiones si diezma o no diezma. Podemos diferir en cuestiones, hermano, de la liturgia. Podemos diferir, hermano, si son himnos, qué tipo de himnos o cantos. Pero en las cosas que no podemos diferir es en la obra de Cristo, hermano, para la salvación y en su divinidad. ¿Eh? Por ejemplo, hay herejías, hermano, que niegan la divinidad de Cristo. Hay algunas doctrinas que enseñan que Él no es Dios, que solamente fue un hombre y nada más. Otras herejías que van en contra de la deidad de Cristo es de que Él es un ser creado que no habitaba en la eternidad, o sea, que no estaba juntamente con Dios desde siempre, sino que Él tuvo un principio aquí en la tierra. Hermano, eso es una herejía, porque Jesús, hermano, estaba con el Padre. Amén. Eran un solo Dios. Amén. Jesús es de la misma
hermano, esencia que el Padre, y habitaba en una eternidad juntamente con Él y el Espíritu Santo. Otra de las cosas, hermano, que son muy peligrosas es en cuestión a la salvación. Algunos dicen que la salvación te la tienes que ganar tú. Tú puedes ser una persona santa, y hermano, estas doctrinas fueron muy fuertes también en la Iglesia Católica en los primeros siglos, pero fueron, hermano, combatidas con la palabra en concilio, y la enseñanza era, hermano, que el pecado de Adán solamente lo afectó a él, pero nosotros podemos ser santos y nunca pecar si nos esforzamos. Pero esto es contrario a lo que dice la palabra, que no hay justo ni aún uno. ¿Amén? Pero estos dicen que pueden ganarse la salvación por sus propios méritos. Y están otros que dicen, no, todos hemos sido contaminados de algún modo con el pecado de Adán, pero sí, digamos, nosotros tenemos que poner el otro 50% para ser salvos. Es una también herejía, hermano, porque la salvación es solamente por gracia, por la obra de Cristo. Aunque ya vimos en la enseñanza pasada que las obras es un reflejo de tu verdadero arrepentimiento y de tu verdadera fe en Cristo. Es algo que va junto con tu salvación. El que es salvo, por consecuencia, tiene que tener buenas obras. Pero las obras, hermano, no es un mérito para la salvación. Es algo que sale de la verdadera fe. Lo vimos en el capítulo anterior. Entonces, estas son herejías, hermano, que muchos maestros están enseñando. Falsas doctrinas. Acabo de ver en redes sociales una pastora, hermano, que ya no cree en la Trinidad. O sea, ya le agregó uno más, que ahora son 4. Amén. Y que ese 4, Elohim, creó a la Trinidad, y bueno, ya está muy fuera de orden. O tenemos también por otro lado, ¿no?, al unicitarismo. Bueno, tantas, hermanos, que hay, pero estos no creen, hermano, lo que es en la Trinidad. Amén. Cuestionan la divinidad de Cristo, cuestionan, hermano, la salvación con enseñanzas falsas, y estas, hermano, te pueden llevar al error y no poder ser salvo. ¿Por qué el maestro tiene mayor condenación y hace una advertencia a Santiago a los maestros? Hermano, hay muchos estudiantes vulnerables que no vienen de cero, hermano, a la iglesia, y pueden creer lo primero que le enseñan. Los pueden enseñar a hacer malas prácticas que los lleven a tropezar en pecados, y bueno, pueden cometer muchos pecados, hermano, inconscientemente, ¿no? Entonces, por ahí en redes sociales miré a uno que, hermano, se hace ser como el Salvador, como si él fuera el Cristo que había de venir. No recuerdo el nombre, hermano, pero lo van a ver. Tiene enseñanzas donde él dice que el Espíritu Santo es una mujer, y él dice que él es el Mesías, y todos, hermano, se postran delante de él y se inclinan y lo adoran, y dicen que él es el Salvador, y si no creen en su enseñanza y en él, pues no tienen la salvación. Pero eso, hermano, es lo que pasa en Cristo. Las falsas doctrinas que hacen que no creas que Jesús es el Señor y que Él es el único mediador, hermano, y que su única obra es la que nos puede hacer salvo. Entonces eso, hermano, si no creemos en Cristo como Señor y en su obra, que es la única que nos puede salvar, eso sí nos puede hacer, hermano, que no seamos salvos. Verlo como un simple ángel, verlo como el arcángel Miguel solamente, no, hermano. Él era Dios, Él era el yo soy. El que no crea que yo soy, decía Jesús, ya ha sido condenado. Lo acabamos de ver en el Evangelio de Juan, hermano, capítulo 8. Y bueno, yo creo que si nos ponemos a platicar, ¿no?, de las herejías que uno puede ver en las redes sociales, pues no termina uno, ¿no? Pero la importancia, hermano, de ser un maestro con temor de Dios.
con temor a la palabra del Señor. Todos, hermanos, vamos a rendir cuentas delante de Dios. Tú, si no eres maestro, si no tienes un cargo en la iglesia, si no eres pastor, si no eres evangelista, si no eres, hermano, no sé, cualquier cargo que te puedas imaginar. De algún modo todos vamos a tener que rendir cuentas delante del tribunal de Dios. Pero, hermano, el maestro tiene una cuenta más, ahora sí que más grande delante de Dios. Va a tener que dar cuenta de cada palabra que habla, de cada enseñanza que dio. Por eso es un poco más, digamos, fuerte las consecuencias si enseña una falsa doctrina, algo que quieran escuchar las personas, no lo que verdaderamente dice la palabra del Señor. Entonces, esto, hermano, nos debe de llevar a ser maestros cuidadosos de la palabra y en cada enseñanza, hermano, ser cada vez más fieles a lo que dice. Y esto también a los prospectos que quieren ser maestros, hermano, esto es digamos, un punto que debemos de tomar en cuenta antes de querer enseñar. Entonces, Sufel Michelén, un predicador, hermano, decía, hablando con respecto a la predicación expositiva, hermano, que es la que se apega más fiel a la palabra, de ir predicando versículo por versículo en su contexto, haciendo, hermano, pues una enseñanza, ¿no?, de lo que verdaderamente está pasando en esa época y luego aplicándolo también a nuestras vidas. Hermano, esa es la enseñanza más apegada y más fiel a la palabra, la predicación expositiva. También tenemos la predicación textual, usando un solo versículo o temática por tema, ¿no? Pero esta es la que más fácil es y más pegada a la palabra, y te puedes evitar, hermano, de caer en muchos errores. Pero él advertía, es la más fiel, pero no la más famosa. Es la más fiel, pero no la que te hará más famoso en las redes sociales. No te hará que te den likes en el Facebook, en las transmisiones, porque tal vez no es la más, digamos, que se adapta al humano, porque esta, hermano, siempre será fiel, y como es fiel, hermano, atacará verdaderamente, digamos, el pecado. Tocarás temas, hermano, muy sensibles, que para iglesias son tabús. Cuando vamos tocando versículo por versículo, hermano, hasta el final, vamos a hablar del infierno, vamos a hablar del adulterio, vamos a hablar de la inmoralidad sexual, temas que son tabú para iglesias, ¿no? Esta es una de las ventajas. Pero a lo mejor no tendrás muchas personas en tu iglesia y no serás el más famoso. Pero, hermano, lo que decía es que serás el más fiel delante de Dios. Y eso es lo que cuenta. El no quedar bien con el hombre, quedar bien con Dios. Eso es lo importante. Hermanos, esta enseñanza que Santiago da, no lo da, hermano, para que se desalienten los que están por ser maestros o predicadores. No, hermano. Esta enseñanza es para que tengamos temor de Dios cuando vayamos a dar enseñanza de Dios. Investigar la palabra, hacer una investigación, hermano. No estamos exponiendo al presidente o no estamos exponiendo una materia de la escuela, hermano. Esto me amerita, hermano, que hagamos una investigación exhaustiva, ¿no?, de lo que es la palabra de Dios. Se invierte tiempo, hermano, leyendo libros, leyendo comentarios, viendo videos, hermano, predicando, escudriñando la palabra, rumiándola, hermano, estás leyendo tras leyendo, y luego, hermano, ver otras versiones, bueno, para buscar el verdadero significado, y así, hermano, puedes predicarla sin ningún temor. Ese es el trabajo que, digamos, Santiago está advirtiendo. Vas a ser maestro, sélo fiel,
Porque si lo haces mal, sin tener temor de Dios, es posible que salga contraproducente. Y he escuchado, hermanos, lo hacen con un amor, predicar a algunos hermanos, pero lamentablemente dicen, es que yo no estudio. A mí lo que el Espíritu Santo me hace sentir y decir en el momento, eso es lo que yo hablo, lo que me está poniendo en el momento. Hermano, y por eso terminan hablando todo el tiempo de sus vidas, dando 40 anécdotas de su vida y hablando mal de la iglesia y sacando los trapitos al aire a todos. ¿Por qué? Por no estudiar. Y eso será de mayor condenación. La palabra nos dice que no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, hermano, en su palabra. También, hermano, que vemos el ejemplo de Jesús. Hasta los 30 años, hermano, él, digamos que en toda su juventud se estuvo preparando, y hasta que, hermano, tuvo la mayoría de edad, pues predicó, pero no estuvo nomás, yo digo, sin leer, sin estudiar, sin memorizar versículos. Vemos los salmos, el Salmo 19, el Salmo 119, el Salmo 1, que debemos, hermano, nos exhorta a guardarla, a meditar la palabra para aprender a no pecar contra Dios. Pero, de algún modo, hermano, todos aquí enseñamos en algún tiempo. Los padres enseñan en sus casas, las mamás enseñan a sus hijos. Todos de algún modo aquí somos maestros en algún tipo en algún tiempo, ¿no?, de nuestras vidas. Pero todos, hermanos, debemos de predicar fielmente la palabra. ¿Amén? No nomás, hermano, abrir hermano, y lo que a ti se te venga. No, hay que estudiar, hermano, hay que predicarla fielmente. Amén. Lo más que puedas a predicar la verdad. Entonces, Santiago exhorta, hermano, a que no seamos arrogantes y soberbios, a enseñar lo que queremos, a lo que queramos, hermano, solamente por agradar a las personas, solamente por quedar bien. No. Tampoco, hermano, otro de las exhortaciones que da Santiago, hermano, que no predicar o no hacerte maestro por beneficios malos. Mateo 5:19. Entonces, lo que Santiago nos está exhortando, ok, vas a ser maestro, hazlo fielmente a la palabra. Ten temor de Dios, no prediques lo que tú quieras darle la interpretación. Porque puedes guiar a muchos al precipicio. También lo que Santiago está dando a entender, hermano, es que no seamos arrogantes y ser soberbios, enseñar lo que nosotros queramos, mentiras o sacar beneficio, ¿no? Dinero por la palabra. Mateo 5:19, ¿lo tienen? Amén. Dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño. Perdón, vamos a leerlo de nuevo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Amén. Dice la palabra del Señor: si quebrantas, hermanos, si enseñas mal aún el más mínimo de los mandamientos, serás muy pequeño, hermano, en el reino de los cielos. Amén. Pero dice por otro lado: mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Entonces, por más pequeña, hermano, que sea el mandamiento, o por más, digamos así, un pecado que no sea tan grave, aunque sí pecado es pecado, hermano, pero si, hermano, no lo pones por obra, y digamos, no lo predicas bien,
sino que lo haces con un mal beneficio, serás pequeño en el reino de los cielos. Serás llamado pequeño en el reino de los cielos. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Hermano, cuidar y guiar a los pequeños del Señor, hermano. No estás cuidando a cualquier persona, no estás guiando a cualquier persona, sino que son los pequeños del Señor. Y Él nos dice, hermano, que es mejor que te pusieras una piedra en tu cuello, hermano, y que te avientes a lo más profundo de la mar, que perder a uno de esos pequeñitos, que hacerlos tropezar, que hacerles decir, no, sigue pecando, acabo que eso no está mal. Tú crees esto es el camino correcto. Cree en estos santos, cree ahora en la muerte, ella te va a hacer rica. Poniéndole trampas a los hijos del Señor, a sus pequeñitos, para hacerlos pecar. Está de cuidarse. Será grande las consecuencias para el tal que haga caer a sus pequeños. Vamos al versículo 2 de Santiago. Entonces vemos el primer problema que nos presenta Santiago, y es que podemos pecar y podemos, hermano, tener grandes problemas si no cuidamos nuestra boca, si enseñamos mal, si nos queremos hacer maestros de muchos. Vamos a ver lo que dice el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago nos dice, todos pecamos muchas veces. Y entendemos, hermano, que personas dirán, no, yo no peco con mis palabras. Es más, yo jamás he dicho ninguna maldición, yo nunca he pecado con estas palabras. Hermano, es mentira, todos pecamos, ¿no? En palabra, dice Santiago. Porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofenden, hermano, y todos han pecado con esta boca. Pero hay personas, hermano, en las congregaciones que dicen, yo soy santo, yo no peco, yo llevo la ley perfectamente, yo voy directo al cielo. Pero este que dice y presume que es de ser santo, hermano, pero no refrena su lengua, amén, está mintiendo, hermano. Está mintiendo, porque en sí, hermano, todos, amén, fallamos en este pecado, ¿no? Entonces, aquellas personas que se dicen ser santas y aparentan santidad, hermano, pero lo verás, si es verdadero lo que él dice, su santidad lo verás reflejado en su lengua. Porque si no puede controlar esta lengua y el tal dice que es santo, ¿cómo controlará su cuerpo, hermano? No tiene lógica. Pero por otro lado, si alguien dice, no, ¿sabes qué? Yo sí soy santo, pero vemos, hermano, que este refrena su lengua, que este hermano no controla de no decir ninguna palabra para destruir, sino para edificar. Bueno, ahí se ven los hechos, que verdaderamente este sí es santo, ¿no? Porque si se ve que puede controlar su boca, pues claro, ¿no? Va a poder controlar pues su cuerpo, hermano. Lo más difícil es controlar la boca, de pecar con ella. Pero no tendría lógica decir, no,
soy santo y no puedo controlar mi boca. Eso sería evidente, ¿no? Que no ha cambiado. Dice el versículo 2, la segunda parte, dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es lo que les comentaba. Si vemos que puede controlar las palabras, la boca, bueno, entonces por consecuencia, pues podemos creer, ¿no?, que sí puede también refrenar todo el cuerpo. Dice el versículo 3. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, hermano, hasta aquí? ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre este tema? Entonces, vemos las evidencias que nos da Santiago. Vemos que podemos pecar siendo maestros malos. Vemos cómo se identifica, ¿no?, los que son verdaderamente buenos, y nos enseña que nadie puede decir, hermano, que nunca peca con la boca. Vamos al versículo 3, vamos a estar leyendo del 3 hasta el 5, y vamos a ver 3 metáforas que usa Santiago para ilustrar, hermano, los beneficios, los grandes beneficios, hermano, de controlar este miembro tan pequeño. Y vemos una primera metáfora que es cómo los frenos y las bridas, hermano, controlan a un animal, ¿no?, muy grande, muy fuerte. Puede controlar a un animal por medio de un freno y por esas bridas, ¿no? Vamos a leer el versículo 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo el cuerpo. Amén. Hermano, imagínense, hermano, un instrumento tan pequeño que se le pone en la boca al caballo puede controlar a ese enorme animal. Hermano, nosotros del mismo modo, hermano. Se usa esa metáfora para comparar cómo es también el ser humano. El ser humano, hermano, si controla su boca, puede, hermano, de algún modo evitarse grandes problemas. Si tú controlas tu lengua, hermano, puedes controlar el de no hacer destrucción, el de no cometer caos, si controlas tu boca. Pero vemos por otro lado, ¿no?, a los caballos que no son controlados. Estos, hermanos, patean, dan golpes y son muy difíciles de domar. Yo creo que es lo mismo con el ser humano, que no controla su lengua. Cuando lo quieres controlar, hermano, da patadas, ¿no?, el caballo, pero con el hombre, pues, cuando quieres controlar que se calle, en vez de que se calle, te dice, no, tú también, y te empieza a maldecir, y hasta tú la llevas, y hasta tus hijos, y hasta tus nietos, y maldice a toda tu generación, ¿no? Así es el hombre, hermano, que no controla su boca. Pero, hermano, Santiago nos da esta gran metáfora, ¿amén?, esta gran enseñanza, que si controlas tu boca, hermano, seremos comparados a un caballo, ¿no?, que se controla, que lo puedes dirigir, va a estar temple. El Salmos 32, 9, vamos a leerlo. Y si le puede dar lectura, Salmos 32, 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amén. No seamos como el caballo, hermano. Amén. O como el mulo. Amén.
que si no se les pone ese freno en la boca o esa brida, pues no se pueden controlar. Bueno, nosotros no seamos así, que tengamos que tener cosida la boca o algo para no hablar, hermano, para poder ser controlados. No, hermano, creemos que tenemos su palabra, la que nos puede guiar. Tenemos su Espíritu Santo también que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero no seamos como ellos, hermano, que se necesita que sujetarle para que puedan hacer caso, para que se puedan dejar guiar. Santiago 1:26. Si le puede dar lectura. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces, hermano, Santiago anteriormente en el capítulo 1, versículo 16, dice, te crees religioso, te crees recto delante de Dios, pero si no refrenas tu lengua, tu religión es vana. Es mentira. Hermano, entonces, aprendamos de esta enseñanza. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Si nosotros controlamos nuestra boca, podremos controlar todo nuestro cuerpo. Vamos a ver la segunda enseñanza, hermano. Vamos a ver ahora cómo un pequeño timón, cómo se manejan los barcos, ¿no? Con un pequeño volante, hermano, y manejan barcos que miden cientos de metros, ¿no? Miren, hermano, pues, son muy largos, ¿no? Son muy grandes. Pero con un pequeño timón se puede manejar una gran nave. Dice el versículo 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Entonces, Santiago usa esta segunda metáfora, ¿no? Un pequeño timón, hermano, puede gobernar un gran barco. Un pequeño miembro de la boca puede gobernar un gran cuerpo también, hermano. Entonces, lamentablemente, hermano, a veces somos muy prontos para hablar, a veces estamos, no sé, está una discusión en la casa y somos muy prontos para hablar. Hermano, lejos de ayudar, empiezas a empeorar todo, digamos, le echas más fuego a la lumbre, empiezas en vez de edificar, empiezas a destruir, cuando empiezas a recordar el pasado, cuando empiezas a echarle la culpa a las demás personas, cuando empiezas, hermano, a buscar los culpables y a gritar, hermano, lejos de ayudar, pues empiezas a destruir más, ¿no?, a la familia. En ocasiones hay personas que he escuchado que dicen, es que yo no me puedo quedar callado, es que yo cuando veo una injusticia, yo quiero ir a discutir y también a tirar golpes ahí. Pero hermano, por una palabra te puede matar, por un mal comentario te puedes meter en un gran problemón. Hemos visto, se ha visto en redes sociales, ¿no? Está el tráfico a todo lo que da, le dan un rozón al carro y le empieza a decir maldiciones al conductor, ¿no? Que le dio pues un golpe, un rozón. Peleando pues cosas materiales, hermano, y pues no controla su boca, empieza a maldecir. El otro, con una sangre fría y despiadado, saca la pistola, le da 2-3 tiros y ahí se queda, ¿no?, muerto, tirado en el piso por no controlar su boca. Hay una enseñanza, hermano, de un filósofo, solamente tomo esto de él, que pues es de gran ayuda. Las 3 verdades de Sócrates. En ocasiones vamos a decir algo a alguna persona, hermano,
escuchaste, no sé, tal vez del esposo de tu amiga, escuchaste que fue infiel, y vas y se lo dices sin haber investigado, se lo dices en un mal momento, que está tal vez en una enfermedad, y hermano, no sabes si esto lo va a edificar a la persona. Se lo vas y se lo dices en ese momento. Hermano, la persona, aquella mujer va y le pone una demanda al hombre, se va de la ciudad, se divorcia, y ni siquiera, hermano, te percataste si era verdad, y al último se dio cuenta todo que pues era una vil mentira, que fue un malentendido. Tal vez a esa persona con la que viste el esposo de tu amiga era su hermana, era su prima. Y una de las cosas, hermano, que debemos de hacer antes de decir algo es de pasarlo por las 3 verdades. Número 1, la verdad. ¿Estás seguro de lo que vas a decir es verdaderamente cierto? ¿Ya te aseguraste? ¿Ya escuchaste 2 o 3 testimonios para verificar que lo que viste es verdad? Número 2, la bondad. Tienes que pasarlo por el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decir? ¿Lo vas a edificar? ¿No? Hay cosas, hermanos, que pues sabemos que no van a caer bien en el momento. Pero pues también hay que saberlo decir en el momento apropiado, ¿no? Y con el tono también apropiado. Número 3, la utilidad. ¿Será de utilidad lo que la persona va a escuchar? ¿Será de edificación? Hermano, yo creo que cuando vayamos a decir algo hay que cerciorarse, ¿no? Investigar si verdaderamente es cierto lo que vas a decir, porque imagínate, puedes destruir familias enteras por una cosa que te dijeron que ni sabes si es cierto. Entonces esto te puede salvar de muchos problemas, hermano. Entonces, vemos el ejemplo del caballo, vemos el ejemplo del barco. Si controlas esta pequeña boca, hermano, podrás controlar el gran cuerpo que tienes, de hacer tantas barbaridades, de tantos pecados. Entonces, vamos al versículo 5. Santiago capítulo 3, versículo 5. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosques enciende un pequeño fuego. Dice el 6: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hermano, también podemos ver aquí que lo dice que la lengua es como el fuego, hermano. Es como tal. Este ya no usa una metáfora. Este dice que es como el fuego, hermano. Cuando un hombre, hermano, está enojado, hermano, enciende fuegos, ¿no? Empieza a ser más grandes los problemas, empieza, hermano, a matar con las palabras, empieza a hacer división en iglesias, levantando calumnias, contamina, hermano, contamina los lugares, los inflama, ¿no? Con fuego. La boca, hermano, es uno de los miembros más peligrosos. Vamos ahí a Mateo, capítulo 12. Versículo 33.
Dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el Señor, hermano, nos habla que ha dado una enseñanza que lo que contamina el hombre no es lo que entra por la boca, lo que, hermano, si comes sin lavarte las manos, o si comes un cierto alimento, lo que contamina es lo que sale, ¿no? De la abundancia del corazón. Eso, hermano, nos hace pecar. Eso es lo que nos contamina, ¿no? La mayoría de las veces, hermano, cuando uno saca muchas cosas malas, cuando salen muchas cosas malas de tu boca, es porque tu corazón, lo muy seguro, hermano, es que está contaminado. Del corazón es de donde vienen las guerras. Del corazón vienen, hermano, las divisiones. Hermanos, lo que nos dice nuestro Señor es que somos comparados como el árbol, ¿no? Si el árbol es bueno, hermano, pues su fruto también será bueno. Tú eres bueno por dentro, hermano, y estás limpio. Buscas, hermano, en ser limpio de lo interior. Por consecuencia, hermano, pues darás un fruto bueno. Entonces, hay un pecado también de la boca, hermano, y es también el de jurar en vano. A veces somos muy prontos, ¿no?, a jurar en vano delante de Dios para quedar bien con las personas. Decimos, no, ¿sabes qué? Te juro por el templo, te juro por mí mismo, te juro por el otro, te juro por Dios. Hermano, hemos enseñado anteriormente que el jurar en sí no está mal, pero jurar por cualquier cosa y creer que eso no es un juramento verdadero y lo puedes romper, pues, hermano, es como si lo hicieras como por Dios. Y puedes pecar, hermano, creyendo que es mínimo como por Dios. Cualquier cosa por la que jures, hermano, tienes que cumplirla. Amén. Entonces, la palabra nos enseña que, hermano, que mejor sea nuestro sí, sí y nuestro no, no. Fuera de esto, hermano, ya hay maldad. Nosotros, hermano, debemos de que nuestra palabra tenga poder, ¿no? Que tengamos, hermano, esa confianza, que nuestro sí, hermano, sea sí sin necesidad de jurar. La palabra del creyente, hermano, yo creo que debe de ser así. Sin necesidad de jurar, tiene que tener valor. Tienes que cumplirla, ¿no? Se tiene que ver, hermano, que tú siempre cumples tu palabra, ¿no? Sin necesidad de andar jurando. Entonces, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 29. Y nos enseña, hermano, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación. Hermano, este miembro tan pequeño puede incendiar bosques, hermano. Hay momentos en el cual, como les dije, hay personas que dicen, no, es que yo no me puedo quedar callado, es que yo no puedo ver una injusticia, yo siempre quiero, no sé, ganar, yo siempre quiero dejar a las personas calladas. Hermano, la palabra nos dice en Efesios 4:29 que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación. Si lo que vas a hablar, hermano, no va a edificar, pues no la hablemos, hermano. Mejor quédate callado. Si no vas a edificar, si no vas a, hermano, a las personas que estás ahí, no vas a hacer que haya una reconciliación, si no vas a hacer que, hermano, venga al conocimiento de Cristo, si no vas a calmar, mejor quedémonos callados. Amén. Porque cuando empezamos a hablar, hermano, dice que es como el fuego. Y esto se esparce muy rápido, ¿no? El fuego.
así la lengua, hermano. La maldad que puede salir de ella se puede esparcir tan rápido. Hemos dicho anteriormente que a veces, hermano, pueden personas perder la vida por lo que dice esta lengua. En medio del enojo puedes maldecir, puedes condenar a las personas, puede suceder tragedias. Hermano, un consejo: cuando estés hablando con tu familia o con tu esposa, hermano, y estés enojado, mejor, hermano, si no vas a hablar para edificar, mejor vete y haz que, hermano, que todo se tranquilice, haz que todo, hermano, se enfríe en tu mente, porque en esos momentos solamente lo que puede salir son cosas para destruir, hermano. Cuando estás enojado, mejor, hermano, tranquilízate, ve a la palabra, ve a su presencia, ora al Señor, que Él tome el control de tu vida, y después, hermano, con toda tranquilidad, yo creo que puede, hermano, en vez de salir maldición, puede salir bendición, hermano. Ya puede salir el perdón, puede salir la restauración en tu familia. Amén. Vamos al Salmo 12:3. Salmo 12:3, si alguien que me ayude dándole lectura. Sí. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Con esta boca, hermano, también podemos pecar siendo, pues, lisonjeros, ¿no? Es algo que el Señor no le agrada, hermano. Hemos visto que no le agrada que juremos en vano, que usemos esta lengua, ¿no?, para jurar y no cumplir nuestros votos al Señor. Nos ha dicho que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Nos ha enseñado, hermano, que debemos de cuidar cuando enseñemos a las personas, porque los podemos guiar por un mal camino. Hermano, es como fuego. Pero también a lo que el Señor le desagrada es que seamos lisonjeros. Como quien dice por ahí, hermano, en un lenguaje coloquial, que seamos barberos, ¿no? Solamente por encontrar un beneficio de las personas. Entonces, hermanos, cuidemos lo que sale de esta boca. ¿Alguien quiere comentar algo hasta aquí, hermano? ¿Algún ejemplo, hermano, de cómo nuestra boca puede ser como fuego, hermano? ¿Cómo incendiamos grandes bosques? ¿Algún ejemplo práctico? Yo sé que se sabe muchos, hermano. Yo creo que a más de alguno le ha pasado que ha cometido este error, que habla y enciende, ¿no? Hace un problema muy grande cuando era algo, pues, pequeño. ¿Nadie? Pues a veces, ¿verdad? Sí, tienes razón, ¿verdad? Que a veces con nuestro enojo hablamos cosas sin fundamento, ¿verdad? Maldecimos, ¿verdad? Sin pensarlo, sin medir las consecuencias. Sí, maldecimos a las personas, ¿verdad? Y pues es un miembro tan pequeño, ¿verdad?, que puede destruir matrimonios, familias. Cuando maldecimos, podríamos también matar, ¿verdad? Porque al maldecir se puede pues venir la tragedia, ¿verdad? Y pues, ¿por qué? Por no medir nuestras palabras, ¿verdad?, de maldición. Y pues tener cuidado, ¿verdad?, para pues para tratar de no hacerlo, ¿verdad? Porque pues en nosotros caería esa maldición, porque por maldecir, ¿verdad?, con nuestro enojo más que nada, no medimos las consecuencias, y pues a veces viene la tragedia. Muy bien, gracias por hacer ese comentario. Muy bien, gracias por compartir. ¿Alguien más, hermano? ¿Hermano Marta? La verdadera fuente de unidad que no puede ser reclamada, representado por la lengua. De un lado, la lengua arroja veneno mortal. Claro.
Sí, el impío, ¿no? Cuando se enoja, creo que es inflamado, ¿no? Por el infierno y hay un versículo que dice, hermanos, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo, ¿no? Yo creo que podemos darle lugar, no que se meta adentro de nosotros ni que nos endemoniemos, ¿no? Pero podemos darle lugar en decir cosas, ¿no? Que él quisiera que digamos. Por ejemplo, ¿no? A veces en el enojo hay jóvenes que le dicen a sus padres, es que yo no te pedí nacer, ¿no? Yo no tengo la culpa de esto, yo no tengo por qué trabajar, yo no pedí nacer, es mejor que hubiera muerto, ¿no? A veces el enemigo lanza sus dardos, sus trampas, ahí sus mentiras, es para que las digamos, pero hermano, a veces damos lugar al enemigo, ¿no? En esos pleitos. Uno de los pasajes que nos enseña que podemos matar con nuestras palabras, el peligro, hermano, de no medir nuestras palabras, está en Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermano, podemos matar con nuestras palabras. Podemos decir palabras, hermano, con toda la intención de matar, de lastimar, mandándolo al infierno cuando le decimos necio, ¿no? Dice la palabra que ya eres culpable ante el concilio de Dios. Pero hermano, por eso cuando hemos lastimado y hemos matado con las palabras, dice la palabra que, hermano, que te vayas y te pongas a cuentas con tu hermano. Y hace una ilustración, ¿no? Antes de llegar ante el juez, arréglate con tu adversario, hermano. Ponte a cuentas con él. No sea que te eche a la cárcel. Entonces, hermano, si matas con estas palabras, hermano, ya eres culpable ante el concilio de Dios. Si estás enojado con tu hermano, es una de las cosas peligrosas, ¿no?, de esta boca. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, hermano, sobre este tema? ¿O alguna pregunta? Elías, ahorita, Humberto. ¿Algún ejemplo de cómo podemos hacer un problema tan grande como incendiar un fuego? ¿Cómo incendiar un bosque con nuestras palabras? Yo creo que todos participemos, hermano. Quiero que quede claro y que pues aclaremos las dudas, ¿no? ¿Quedó claro? Con confianza, hermano, pueden comentar. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, hermano. Y bueno, para el próximo martes, pues traiga sus preguntas, sus comentarios. Y yo quiero que todo quede claro, hermano. Quiero que participemos y que todos juntos crezcamos. Entonces, hermanos, si controlamos este pequeño miembro, podemos controlar todo el cuerpo. Podemos controlar, hermano, grandes desastres si controlamos nuestra boca. Y es comparado, hermano, como el caballo, como las naves y como el fuego, hermano. Cuidemos de lo que hablemos, porque podemos, hermano, cometer grandes pecados. Y en cuestión, hermano, de la enseñanza a los demás, si vas a ser un maestro, bueno, pues seamos, hermanos, responsables, temerosos de Dios, hermano, de buscar cada día fielmente predicar su palabra. ¿Amén? Vamos a orar, hermano, por esta palabra. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias una vez más por esta enseñanza que nos has dado, Señor. El peligro de la lengua, Señor, es muy grande si no la controlamos. Señor, tu palabra dice que de una fuente, Señor, no puede salir una fuente amarga y una dulce, Señor. Señor, nosotros estamos llamados, Señor, a que de esta boca
salga solamente esa fuente dulce, Señor, con la que te adoramos, con la que te exaltamos. De esta fuente, Señor, no puede salir palabras, Señor, para destruir, palabras que destruyan, palabras, Señor, que dividan, que hablen mentiras, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fiel con nuestra boca, Señor. Ayúdanos a solamente hablar palabras que edifiquen. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ayúdanos a poner por obra esta palabra, Señor, a ser hacedores de ella. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Damos gracias a Dios por esta palabra. Nos quedamos aquí en el versículo 6, 7 nos quedamos. Entonces, damos gracias a Dios por eso. Bueno, hermanos, vamos a cantar un himno para antes de ser despedidos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.